Sí, muy bien. De verdad se ha tenido una buena aceptación. Primero que nada, dentro de la información, siempre hacemos una doble verificación. Aparte de la información que se ha brindado a través de los medios de comunicación, también se hace una verificación con el call center del sistema de emergencias médicas a través del Ministerio de Salud, con lo cual verificamos que cada paciente pueda recibir su kit, pero sobre todo cumpla con las indicaciones de quiénes van a recibir ese kit. ¿Quiénes son las personas que reciben ese kit? Toda persona arriba de los 18 años, personas que no tienen bajo un desarrollo del embarazo, por supuesto, y todas las personas que estén desarrollando en ese momento el COVID. ¿Cuáles son como los parámetros, aparte de cumplir esos 3 criterios que debemos tener? Una prueba PCR o antígeno positivo que nos permite estar seguros que estamos ante un contagio de COVID. Esto no funciona más si lo tomamos por más de 5 días, que es el tratamiento que está recomendado, o si nos tomamos uno previo a como una profilaxis para no contagiarnos. No, definitivamente esto solo funciona en la inhibición de la replicación viral. Detiene cuánto se multiplica el virus y esto es iniciando el tratamiento en los primeros 5 días de identificarse el contagio. No, para nada. Esto había estado demostrado en los países, en las zonas de Europa, en países también, ya se estaba utilizando en Sudamérica. Bueno, recientemente, yo quisiera hacer mención de esto. Recientemente, hace un par de semanas, Estados Unidos anuncia la implementación de la pastilla antiviral a nivel nacional en su país, y una muestra cómo El Salvador siempre ha estado un paso adelante en las decisiones más importantes en el manejo de la pandemia. ¿Cómo funciona el molnupiravir? El molnupiravir tiene un efecto inhibiendo, generando unos errores en la cadena del RNA del virus, en este caso del SARS-CoV-2, y genera que estos errores frenen o inhiban la replicación viral. Entonces, esto genera que de alguna manera el virus que está creciendo y que para crecer se multiplica, ya no lo pueda realizar porque su cadena tiene un error a través del RNA. Y eso, de alguna manera, evita que la agresividad de este virus se pueda dar, y esto a la vez se trae como un buen resultado una disminución de casi el 50% de la mortalidad, de los ingresos hospitalarios que se puedan tener de un paciente que se contagie con SARS-CoV-2, y por ende también podemos tener el resultado de una disminución de cerca de más del 50% de los ingresos, de las mortalidades a causa del COVID. Eso, unido al buen efecto que ya tienen las vacunas en la prevención, nos da un resultado muy favorable, y es así como estamos viendo que El Salvador, gracias a Dios, en este momento y a todo el esfuerzo de cada uno de los salvadoreños, estamos reportando una de las cantidades más bajas de casos, y eso es importante mencionarlo, cerca de menos de 430 casos confirmados por día. Eso es un muy buen resultado en este momento. A nivel internacional vemos países como en Centroamérica, como Costa Rica, que está manejando entre 1.400 pacientes, 1.500 pacientes confirmados por día, y definitivamente es una muestra de los resultados de ambas estrategias. Es correcto, eso fue una de las características particulares, que este incremento pues tiene una efervescencia dadas las características de Omicron, y si ustedes pueden observar, ha habido un incremento, pero también ha habido una disminución bastante rápida en el tiempo. Cuando nosotros vemos el espacio que existe entre la curva del primer incremento de casos, del segundo y del tercer incremento de casos, hemos visto cómo se van prolongando en tiempo. Eso quiere decir que la elevación duró más tiempo y la disminución duró más tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de ese espacio de tiempo, quiere decir, ahí lo estamos viendo justamente, cuando ustedes se dan cuenta, en meses son cerca de 6 meses en el tercer incremento. Pero cuando nosotros vemos el cuarto incremento, que es el que estamos ahorita viendo en pantalla, vemos cómo aumenta y disminuye en cuestión de un mes. ¿Vea? Esta disminución en tiempo, en cuestión de un mes, nos dice a nosotros que la cantidad de afectaciones pues no ha sido tan alarmante como lo que observamos en otros espacios, porque han sido pues mayores en tiempo. Ahora, un dato importante es, pero me dirá, ¿la curva se ha elevado mayor? Sí, pero tenemos que tener también en consideración algo. Duplicamos la cantidad de pruebas, y al duplicar la cantidad de pruebas, nosotros inmediatamente pues vamos a captar más pacientes porque realizamos el doble de la cantidad de pruebas. Entonces es un dato que hay que tener en cuenta. No quiere decir que Omicron no sea una de las variantes que tiene mayor facilidad de transmisión. Claro que sí tiene la mayor facilidad de transmisión y ha estado demostrado a nivel internacional, pero también es una de las variantes que ha demostrado pues no tener tanta agresividad. Y en combinación de una buena estrategia de vacunación,
en combinación de tener un hospital para poder atender a aquel paciente que requiere tratamiento, medicamento, insumo y por supuesto incluso la incorporación del antiviral, esto trae buenos resultados en los territorios. Mire, definitivamente existe mucha información a nivel internacional y existen muchos entes que tienen pues análisis e investigaciones específicas en ciertos temas. No podemos comparar las estadísticas de cada país porque cada análisis estadístico se va haciendo en base a los parámetros y en base a la estipulación del manejo que cada pandemia tiene. Cada país designó cómo iba a manejar su pandemia, cada país designó qué parámetros iba a valorar, cómo se diagnosticaba o cómo se prescribía un caso, un nexo, cómo se prescribía el hecho de poder tener, bueno, nosotros vamos a tomar antígenos o PCR, o nosotros vamos a hacer ambas, antígeno y PCR. Entonces, hay mucha información a nivel internacional que para poder hacer un consolidado y decir que este país está teniendo similitud con este país es bastante complejo. Ahora, lo que sí le puedo mencionar definitivamente, y esto es un parámetro que no me va a dejar mentir, es la sensación y la visión de la situación actual en el territorio en comparación con otros países. Y es que ahorita estamos viendo en países a nivel internacional cercanos una situación difícil de aumento de pacientes en la red de hospitales. Y en el Hospital de El Salvador no tendremos más de 200 pacientes por todos, sino es que son alrededor el día de ayer 120, 130 pacientes los que se estaban manejando al interior del Hospital de El Salvador. ¿A qué quiero llegar? Que la disminución de casos, tal cual se ha venido mencionando en todas las ocasiones a través de los medios de comunicación y de los cuales nosotros hemos estado informando continuamente, tiene una comprobación con lo que está sucediendo en la realidad en el territorio. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos decirle con toda seguridad a la población, bueno, ahí está la información, están las situaciones, ustedes han visto cuando ha incrementado los casos, cuando han disminuido, y hemos visto cómo también la población ha notado esos incrementos y esas disminuciones de casos. O sea, hoy estamos alrededor de 400, decía. Hoy estamos alrededor de 120, 140 pacientes aproximadamente ingresados en el Hospital El Salvador. Eso es un dato muy bueno, eso es un dato que nos dice a nosotros estamos bastante bien en el país en combinación con una disminución sostenida de 430 casos confirmados por día que sigue esa tendencia. Pero y esa no, tendencia en estado de gravedad. No en estado de gravedad. Pero sí son personas que tienen COVID. Correcto, pero lo importante es ver el comparativo. ¿Cuántos pacientes tuvimos alrededor de noviembre del año pasado, octubre, noviembre? 930 pacientes, en el pico más alto de la última elevación. ¿Cuántos pacientes ingresados estamos teniendo hoy? 120, 130, 140 casos por día ingresados. Ahora, ¿qué otro dato tenemos que observar? ¿Cuántos casos llegamos a tener? Cerca de 954 pacientes confirmados por día para enero de este año. ¿Cuántos casos estamos reportando hoy? Menos de 430. Y eso continúa en disminución. Y a eso se le suma que el incremento de las pruebas de tamizaje hace que la recolección de la data sea mayor. Entonces, es importante ver cómo es congruente la disminución de los casos, la disminución de los ingresos y lo más clave y fundamental, ¿cuántos pacientes se reportaron el día de ayer de letalidades y el día anterior? Un paciente con una letalidad de COVID. Eso nos dice, bueno, es congruente la cantidad de disminución de casos confirmados por día, la cantidad de ingresos hospitalarios y por supuesto la cantidad de letalidad. Queremos llegar a un momento en el cual pues no tengamos letalidades, definitivamente cada día nos acercamos más a eso y es una alegría el poder decirle a la población, bueno, estamos saliendo adelante del COVID-19. Y no solo el ángulo de números, sino que el ángulo de la percepción, porque la población se puede dar cuenta que ya no está pues en contacto, ya no tiene cercanía de una persona que está tan grave. Totalmente, eso fue una de las características importantes que pudimos observar en El Salvador, ya que gracias a que todo el esfuerzo de la coordinación y de la estrategia de vacunación, El Salvador el año pasado había cumplido la meta que estaba predestinada para este año por la Organización Mundial de la Salud. Y es que El Salvador alcanzó el 70% de vacunación el año pasado. Eso es un dato importante. Ustedes pueden observar en las gráficas de la vacunación cómo ha sido importante. Ya a la fecha llevamos 10.234.262 dosis aplicadas. Esto es importante. De las primeras dosis ya superamos los 4.5 millones. Son, para ser exactos, 4.554.224. Segunda dosis son 4.246.224 dosis. Y terceras dosis son 1.404.506. Si nosotros nos damos cuenta, esto ya cumplió o superó el 100% de la meta establecida inicial, que eran 4.5 millones de salvadoreños, porque 4.5 millones que hemos superado ya recibieron sus 2 dosis. Y a eso se le suma que tenemos una tercera dosis y que hemos aplicado vacunación a extranjeros. Esto, haberlo cumplido
en esa celeridad, haber tenido el 70% de la vacunación el año pasado y ahora estar ya alcanzando un 80%, nos pone al país en una situación, una condición mucho más segura ante el Omicron que otros países. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, la cantidad de casos de complicaciones y de ingresos que hemos tenido a causa de Omicron ha sido mucho menor que en países que nosotros podemos tener cercanos, pues como países centroamericanos, lo que está sucediendo en Norteamérica, en Sudamérica, en otros países de Europa. Entonces, ese comparativo nos demuestra de que ha sido de beneficio. Alguien me podrá decir, mire, ministro, pero nosotros hemos conocido de una persona que ha tenido una complicación a causa del COVID, de esta nueva variante Omicron, y estaba vacunado. Puede ser. ¿Por qué? Porque esto no solo depende de la variante o del virus en cuestión, en este caso el SARS-CoV-2, sino que también depende de las condiciones preexistentes de cada paciente. Sí. Por ejemplo, un paciente que está diabético conocido, pero que de alguna manera maneja sus glicemias arriba de 500, que ya el hemoglucotest solo le dice high porque ya no puede ni reportar la cantidad porque se sobrepasa el nivel de glucosa. Obviamente este paciente, al tener una glucosa mal controlada más un COVID-19, aunque esté vacunado, la posibilidad de complicarse de este paciente es mucho mayor. ¿Por qué? Porque su estado metabólico a causa de la diabetes es más propenso. Es una pregunta bastante difícil de poder dar seguridad, pero es muy probablemente en la evidencia nos está diciendo que cada vez las elevaciones que puedan presentarse sean en menor cantidad y en menor intensidad, entonces probablemente no como las que hemos observado anteriormente. Un nuevo incremento de casos, probablemente no sea así, creo que ya el COVID va disminuyendo. Sí, definitivamente es una enfermedad endémica que ha estado a través de la Aedes aegypti, que es uno del zancudo transmisor del dengue, es importante, esto forma parte de las arbovirosis, de las enfermedades que son pues muy características, que generan procesos febriles, malestar general, debilidad, dolor retroocular. Ahora, hemos observado cómo es tan importante porque hay una cuestión bien particular en el tema de las arbovirosis, y específicamente cuando hablamos del dengue, y es que la vida promedio de un zancudo puede durar aproximadamente 28 días, pero su replicación o su fase de crecimiento hasta estar en la parte adulta después de colocarse los huevos es aproximadamente de 7 días. ¿Y qué es lo duro de esto? Que después de 7 días el zancudo puede aplicar o puede estar depositando cerca de 150 huevecillos por día. Entonces, como nosotros podemos ver, esto es una situación que es ampliamente fácil de crecer y distribuirse en los países y que debemos atacarlo en cada uno de los puntos. Por eso es que las recomendaciones van enfocadas a la destrucción tanto del vector, que en este caso es el zancudo adulto, como de evitar que esos huevecillos puedan desarrollarse en su forma adulta. ¿Cómo lo hacemos? A través de las campañas de fumigación. Y es por eso que desde enero de este año, a principios de enero, iniciamos una de las estrategias a nivel nacional de poder realizar el proceso de fumigación a lo largo del territorio, ¿verdad? Se ha implementado la fumigación convencional, que es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, pero también hemos aplicado una nueva fumigación que se trata de la fumigación ULB. Esta fumigación ULB nos permite poder ampliar la capacidad de alcance de la distribución de la sustancia para destrucción del vector, y esta es prácticamente imperceptible. Ya no se ve esa gran cantidad de humo que se realizaba anteriormente con las sustancias que se utilizaban, y esto nos permite abarcar más. Pero también debemos de recordarle a la población que hay una parte importante, y es que la verificación, identificación y destrucción de criaderos de zancudo es una responsabilidad de todos. Todos los promotores, todo el primer nivel de atención va día a día a diferentes zonas del territorio, y cuando ven una llanta, cuando ven una maceta, cuando ven alguna basura que pueda aglomerar agua, se le da vuelta, se termina de destruir ese posible criadero de zancudo, pero también necesitamos el compromiso de la población para poder realizarlo, el poder realizar la aplicación de la untadita que todos conocemos en las pilas, el poder poner el abate para prevenir. ¿Tenemos problemas con el dengue? En este momento no estamos observando un problema en el corredor endémico, y esto es importante. El corredor endémico nos da los datos de 10 años, nos dice a nosotros que nos mantenemos en una zona de seguridad. Dentro de ese corredor endémico es considerado una zona de seguridad, y cuando ustedes pueden observar los datos, ustedes pueden ver que estamos todavía dentro de la zona de seguridad. Vamos a pedirle al cámara. Si nosotros podemos observar, hemos visto cómo viene la tendencia. La raya verde es la zona de éxito, entre la verde y la amarilla es la zona de seguridad, ¿verdad? Y entre la amarilla y la roja es la zona de alarma, y fuera de la roja es la zona de alerta. ¿Qué estamos observando?
estamos observando que la rayita negra se mantiene bajo la línea amarilla. Eso quiere decir que nos mantenemos dentro del corredor endémico de seguridad. Si bien es cierto, estamos en el parámetro alto. Entonces, es importante hacer énfasis en que debe de continuar todas las acciones de control vectorial, todas las acciones de identificación y destrucción de criaderos de zancudo para de esta manera pues no tener elevaciones. En este momento El Salvador está en zona de seguridad ante los casos de dengue. Es muy importante también tener presente algo y aquí quiero ser muy enfático. Recordémonos cuál es la sintomatología del dengue. La sintomatología del dengue son fiebre, malestar general, ¿vea? Dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y esta sintomatología es una sintomatología muy similar a lo que se ha venido observando también con los pacientes que tienen síntomas leves de Omicron. Y es importante tener eso presente porque un incremento de casos en pacientes podría también de alguna manera estar relacionado. Y es ahí donde inciden mucho las pruebas de detección de los casos confirmados de dengue. Y en eso podemos nosotros tener una situación importante, ¿verdad? Que ustedes pueden observarla también en el corredor endémico, que cuando nosotros vemos los casos confirmados por dengue, nosotros estamos observando una cantidad mucho menor. Estamos observando cerca de un caso confirmado a la semana epidemiológica de este día, lo cual definitivamente no hay una gran variación cuando nosotros sacamos esa muestra ya para confirmarnos, bueno, esto sí se trata de dengue, es un caso la diferencia a comparación del año pasado. Entonces, en ese sentido nosotros podemos tener como presente ese análisis epidemiológico, hay que estar seguros, bueno, los casos de la sintomatología que es tan similar, podrían tratarse o de una situación febril por el mismo variante de preocupación Omicron o puede tratarse de una situación muy particular de dengue, pero en ese sentido el corredor nos dice estamos en seguridad. Okay. Una pequeña introducción para esto, es importantísimo, definitivamente esto va a ser trascendental en el tiempo porque le va a dar alegría a la población, porque viene a reemplazar un montón de deficiencias que por años se acumularon. La Ley Nacer con Cariño forma parte de una política que se llama la política Crecer Juntos. Esta política, que es impulsada por la primera dama, está básicamente enfocada al desarrollo infantil temprano, o sea, el desarrollo en los primeros años de vida, no solo del niño, sino que también pues, del entorno familiar. Y como parte importante del desarrollo entre el previo al nacimiento y los 7 años, nosotros comprendemos el propio nacimiento. Entonces, ahí surge la Ley Nacer con Cariño. ¿Qué tiene de importante la Ley Nacer con Cariño? La Ley Nacer con Cariño viene a implementar una serie de atenciones que son con un apego mucho más cariñoso, con un enfoque en el cual ese vínculo afectivo que se genera en el nacimiento no solo sea con la madre. Primero, no se pierda. Segundo, no solo sea con la madre, sino que sea con el entorno familiar y eso genere una mayor unión en la familia y por supuesto se traduzca en desarrollo para El Salvador. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿qué es lo que tiene diferente esta ley? Incorporamos ciertas acciones que han estado recomendadas a través de la Organización Mundial de la Salud por años, pero que de alguna manera se utilizaban las recomendaciones de otro ente en su momento, que de alguna manera pues era orientado hacia otro tipo de atenciones. Como ustedes pueden observar, disminuimos ciertas acciones que no eran de beneficio a la hora del parto, se preocupa por la población incluso previo al nacimiento y es como surge ese llamado que hace nuestra primera dama Gabriela Bukele, en el cual pues parte de la iniciativa de aquellos profesionales de la salud que tengan el interés genuino de formar parte de esta ley. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que tenga ese interés genuino por atender a la población de madres, de padres y de recién nacidos en este momento tan importante. Entonces, esta es una nueva ley. Esto es una ley. ¿Tiene que irse a la asamblea? No, esta ley ya está aprobada. Ya está aprobada en términos generales. Esta ley ya está aprobada, la Ley Nacer con Cariño ya está aprobada, entró en vigencia hace un par de semanas, a finales del mes pasado, eso es importante, a finales de febrero, y de esta manera ya se está aplicando a lo largo del territorio. Y esto permite que la implementación de técnicas, la implementación de un trato totalmente diferente para el paciente que tiene un resultado impresionante. Y le voy a poner un ejemplo. Por años nos hemos acostumbrado a que en ese momento vamos en el desarrollo del embarazo 9 meses. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando usted llegaba a un hospital para tener a su bebé? Lo primero que sucedía es que solo le dejaban entrar a la madre. Y usted se quedaba de lado, no lo podía ver. Lo segundo, solo los privados. Y aún así en los privados le podría decir que en el momento del parto no siempre lo dejaban entrar. Segundo, usted observaba que lo primero que hacían era, le hacían un pequeño interrogatorio y segundo, ya le estaban poniendo un catéter y le estaban poniendo un suero. Y que el parto no es una enfermedad.
El parto es un proceso natural de la vida. ¿Por qué tiene que ponerle un suero y un catéter si el parto no es una enfermedad? Puntos que teníamos que ir tomando en cuenta. Segundo, llegaba la madre y ya cuando estaba la evaluación la pasaban en una cama. Y pasaba en la cama todo el tiempo. Solo se levantaba para ir al baño. Es más, en ocasiones ni para ir al baño, sino que le llevaban un pato o para poder orinar. Entonces, ¿qué pasaba? Definitivamente la velocidad o la celeridad del trabajo de parto era totalmente diferente porque no era natural. Entonces, ¿qué se ha estado implementando en este momento? Primero, que pueda estar acompañada de una red de apoyo. Y esa red de apoyo puede ser el esposo, el compañero de vida o la persona que la madre en ese momento designe. Hay madres que quieren que esté su mamá a la par, hay madres que quieren que esté su hermana, hay madres que quieren que esté su esposo. Entonces, esto ya se está empleando. Ya se está empleando. Y segundo, no todas las madres tienen por qué... De motivación. Totalmente. No todas las madres tienen que tener catéter. Pueden ingerir líquidos. Si mire, cuando usted va a hacer ejercicio, usted se hidrata bien. Es correcto, pero el ejemplo más importante es que si usted se da cuenta, cuando usted va a hacer ejercicio, necesita hidratarse previo a hacer ejercicio. Porque una madre que va a entrar en un trabajo de parto, que es una situación bastante importante de actividad, ¿por qué no puede hidratarse? Entonces, todos estos son puntos que están cambiando. Otro de los ejemplos, no es lo mismo que usted tenga a una madre acostada a que usted tenga una madre que esté deambulando. ¿Por qué? Porque el caminar facilita que el bebé encaje en el hueco pélvico, que el niño baje. Esto presiona el cérvix y genera una mayor facilidad de la dilatación del cérvix. En conclusión, el bebé puede salir con mayor facilidad. Entonces, todo esto nos generaba, a la implementación de técnicas anteriores, nos generaba retrasos en el proceso de parto y las madres terminaban exhaustas. ¿Y qué significaba cuando una madre terminaba exhausta? Había que proceder a hacer una cesárea o una intervención que podía poner celeridad. El hecho de tener el cordón umbilical, yo le pongo un ejemplo, y vámonos al sector privado. ¿Cuántos de los padres han podido tener la oportunidad que después del nacimiento le dejen el bebé a la madre un buen tiempo y esperemos a cortar el cordón umbilical? No sucede así. Lo primero que sucede es que cortan el cordón umbilical, se lo enseñan 5 segundos y se lo llevan para donde el pediatra y de repente está en una nursería. ¿Dónde hubo el contacto piel con piel? Cuando nos referimos a un contacto piel con piel, no es un contacto de 3 segundos piel con piel. Nos referimos a un contacto de que la madre se quede con el bebé un buen tiempo para que se genere ese vínculo. No solo de afinidad, de disminución en las complicaciones, en las comorbilidades, en los pacientes que pueden tener hipoxias durante el proceso de parto. Si me pusiera una pregunta de cuánto sería la importancia o la relevancia que tiene, yo le podría decir que duplica, triplica o 10 veces más lo que se ha venido realizando. Vamos a tener mayor facilidad de apego, vamos a tener un vínculo familiar mucho más enorme y sobre todo vamos a tener disminución de comorbilidades importantes que se han observado. Totalmente, y esto es importante porque esto es un proceso progresivo que va a irse implementando en el tiempo, ¿verdad? No todo se puede cambiar en un día, definitivamente esto va a ser progresivo, pero hay que hacer énfasis en algo importante, y es que los profesionales ya llevan un proceso de aprendizaje, se han capacitado, está también en línea una plataforma digital para que todos los profesionales en el área, tanto público como privado, porque esto es de cumplimiento obligatorio en el territorio, puedan llevar esos módulos. Son 5 módulos en línea que pueden realizar en cualquier hora del tiempo y sobre todo que les van a dar esa expansión de los conocimientos que se tienen. Hemos tenido buena aceptación. Personas de otros países, incluso de Europa, de Sudamérica, Norteamérica, recibiendo ese curso que es totalmente gratuito y que nos puede pues hacer esa extensión de la información. Y eso, por supuesto, trae un resultado favorable. Los profesionales han tenido una buena aceptación. Sabemos que definitivamente por años ha habido dificultades, pero hemos también en consonancia hecho las adecuaciones, los acompañamientos, las mejoras en el sistema de salud en las áreas de maternidad para que ellos puedan tener esa atención. Y es bien bonito ver cómo el personal está teniendo una buena aceptación. Al momento ya llevamos 42 maternidades en todo el sistema, tanto público del Ministerio de Salud como el Seguro Social, Sanidad y Militar y Bienestar Magisterial, que se han remodelado para que estas instalaciones puedan ofrecerle a nuestras madres ese momento tan importante. Es un proceso que va desde la formación, implementación, el brindar las atenciones y que lo más importante es que la madre y el padre y el bebé salgan contentos de ese momento. Aproximadamente estamos calculando que para este año vamos a tener entre 60 y 70 mil nacimientos
en el año, ha disminuido un poco en comparación con el año pasado, que se estimaron cerca de 80,000 partos al año. Entonces es la estadística un poco que se tiene en este momento. ¿Bajamos o subimos? Hemos bajado, y esto va en consonancia con la estadística internacional, que ha ido disminuyendo cada año a nivel internacional la cantidad de ¿Y nacimientos. los factores? Hay muchos factores. Culturales. También tenemos que tener en cuenta el tema de la pandemia, el tema de sociocultural, es correcto. Totalmente, son partes importantes. Es parte importante de lo que se tiene, pero esto va a ser trascendental porque va a dar ese momento que para algunos es único y irrepetible, que sea de vivencia. Que la madre no salga alegre porque tiene el nacimiento de su bebé nada más, sino que salga alegre porque tiene a su bebé y porque la atendieron bien en el parto. En la alegría de ese nacimiento olvidábamos lo que nos había tocado vivir en los hospitales en ese momento. Entonces, hoy lo que buscamos es que ese momento único y repetible sea único y repetible no solo por el nacimiento del bebé, sino por todo el proceso.